Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuestro estudio de esta mañana. Por favor, abran sus Biblias allá en primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 6. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Voy a darle lectura, dice así la palabra del Señor. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo del Espíritu Santo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este hermoso día, Señor, que nos da. Rogamos, Señor, de su bendición para este tiempo de enseñanza, para que pueda hablarnos, Señor, y utilizarla para el crecimiento y ayuda, Señor, de nuestra iglesia. Rogamos, Señor, de su bendición. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio que tenemos entonces acerca de la importancia que tiene la iglesia para mí, y en este otro apartado acerca de cómo era al principio la iglesia de Tesalónica y por qué razón el apóstol Pablo le escribe no una, sino dos cartas, elogiando más que nada lo que había logrado esta iglesia en tan pocos años. Vemos aquí en estos primeros versículos, en el versículo 6 específicamente, encontramos un elogio del apóstol Pablo hacia esta iglesia diciendo que tanto había llegado su apego a la palabra del Señor, tanto había llegado su importancia de la iglesia para ellos, que no solamente se conformaron con saber, no solamente se conformaron con conocer al Señor, sino quisieron ser algo más. Y realmente lo que quisieron llevar a cabo es manifestar o dar evidencia de Cristo en su vida. Por esa razón el versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Vemos aquí, puedo pensar que con cuánto gozo y emoción el apóstol Pablo le decía a esta iglesia: me gozo, estoy feliz de que ustedes ahora como cristianos han venido a realmente a tomar en serio su papel como cristianos. Y le dice, no solamente han venido a ser imitadores de mí, en mi persona, en mi trabajo, pudiésemos pensar, sino de Cristo, que es el propósito principal. Por esta razón son cristianos, que era prácticamente un apodo en aquel entonces de decir que son un cristianos como un Cristo pequeño, no en el sentido de su divinidad, sino en el sentido de sus obras, bueno, de sus buenas obras, de ser una buena persona, de tener un carácter semejante al de Él. ¿Cuál es el punto que quiero comunicar en esta mañana? Es que para que una persona, un cristiano, pueda realmente llevar a cabo, a ser imitador de Cristo, necesita algo. Y eso lo vemos allá en el libro de Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vemos aquí el apóstol Pablo, que en ese mismo ejemplo que le impulsaba a hacer para estas iglesias, dice: yo no estimo preciosa mi vida, yo sé que mi vida ahora no me corresponde, yo sé que ahora mis sueños, mis anhelos no son para mí, sino ahora yo estoy viviendo para alguien más. Y en este caso le está diciendo para el Señor. Dice ahí, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Creo que con estas palabras era más que un ejemplo para la iglesia de Tesalónica, de tomar al apóstol Pablo como su ejemplo, y él siguiendo con esa misma emoción de que había logrado ser ejemplo para otras iglesias. Él manifiesta: yo, si he logrado algo, si soy algo ahora, no es por mí mismo. ¿Por qué razón? Porque yo aprendí a entregar mi vida al Señor. Yo aprendí a darle todo lo que quería, todo lo que tenía, todo el conocimiento que tenía, y ahora tenerlo por basura. Vemos aquí el apóstol Pablo dijo: para mí ya no vale nada, ya no vivo para mí. Y después hay algo interesante que dice aquí: con tal que acabe mi carrera, que es el propósito principal del cristiano. Si uno, como hijo de Dios, no reconoce su importancia que tiene la iglesia en uno, no va a lograr alcanzar su carrera que el Señor le mandó. No va a lograr a llegar a decir como el apóstol Pablo: sed imitadores
de mí. Sed imitadores de mí. Después, como menciona otro pasaje de la Escritura, así como yo lo soy de Cristo. Vemos aquí este mismo ejemplo que el apóstol Pablo trataba de comunicar a las iglesias que estaban en su tiempo. Fue tan importante, fue mucha su influencia, que no solamente fue manifiesto en la iglesia de Tesalónica, sino incluso en las iglesias que podemos leer allá en Apocalipsis capítulo 2. En Apocalipsis capítulo 2, en capítulo 2, versículo 13, dice, yo conozco, aquí está hablando a la iglesia de Pérgamo, dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vemos aquí, esta persona se dice que posiblemente había sido el pastor de la iglesia de Pérgamo, y él fue asesinado, él fue perseguido por causa de mantenerse fiel al Señor, por causa de mantenerse perseverando, por causa de ser un imitador de Cristo. Hoy en día, con el solo motivo de que nos digan aleluyas, con el solo motivo de que nos digan cristianitos, puedo pensar, muchos cristianos se agüitan, ya no quieren ir a la iglesia. Muchos cristianos ya dicen a la iglesia, pues ya está aquí, ya no puedo aguantar. Pero se imagina en ese tiempo ser un imitador de Cristo y que se le diga cristiano a esta persona, daba evidencia, daba mucha evidencia, era evidente su fe, su apego que tenía a lo que había creído. ¿Por qué razón? En ese tiempo, y eso ya lo había enseñado en una clase pasada, aquí en nuestra hermana del desierto, acerca que en aquel tiempo se les tenía que rendir culto prácticamente a César y tomar a César como a su Señor. Vemos aquí tanto a Tesalónica como a la iglesia de Pérgamo, no le importó eso. No le importó padecer persecución, no le importó si tenían que morir por su fe, ellos siguieron perseverando. Y por esta razón podemos ver el apóstol Pablo con mucha emoción, le dice a la iglesia de Tesalónica, su ánimo, su perseverancia es digno de imitar. Y en su imitación, que no solamente hicieron de mí, sino del Señor Jesucristo, me anima, pudiésemos pensar el apóstol Pablo, a seguir mi carrera, a terminarla, por causa de que soy ejemplo para ustedes. Vemos entonces la pregunta ahora, a nuestras vidas, y yo me incluyo, ¿realmente han venido a ser de ejemplo para otros? Nuestras vidas realmente pueden ser imitadas por otras personas a fin de que el nombre del Señor sea glorificado. Ahora tal vez no lo puede ver en mí. Yo soy un cero a la izquierda, ¿no? Hablando de este tema. Y procuro, me esfuerzo, ¿no? Para tratar de ser un buen ejemplo. Pero le pregunto a usted, ¿es su vida es digna de imitar? Para que estas próximas generaciones digan, yo quiero ser como él, yo quiero ser como tal hermano. ¿Realmente ha sido así nuestras vidas? ¿Realmente nuestras vidas han sido motivo de elogiarse, motivo de querer imitar, así como lo fue la iglesia de Tesalónica, a tal grado que el apóstol Pablo dijera, no solamente han venido a ser imitadores de mí, sino de Cristo? Voy a leer una última vez el versículo, primera a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, dice, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces vemos un gran ejemplo de esta iglesia de Tesalónica. Su ejemplo no solamente llevó al apóstol Pablo a seguir permaneciendo fiel en el servicio del Señor, sino que ellos también tomaron su ejemplo, así como nosotros debiéramos ser ahora, de seguir a Cristo, seguir su ejemplo, para que realmente podamos ser identificados como unos cristianos fieles, como unos cristianos genuinos, dignos de imitar. Vamos a cerrar. Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias le damos, Señor, porque a través de su palabra podemos encontrar grandes ejemplos, Señor, dignos de imitar, dignos, Señor, de querer ser como ellos. Sin duda, Señor, muchos de nosotros hemos sido hallados culpables, Señor, en que nuestras vidas ni siquiera, Señor, pues se nombran
por causa de nuestro mal testimonio. Pero pedimos, Señor, de su ayuda. Queremos, Señor, ser ejemplos. Queremos, Señor, ser usados por usted. Bendiga, Señor, a cada hermano que escuchó esta enseñanza, que realmente, Señor, pueda ver en ellos ese sentir, en nosotros ese sentir de ser mejores, de ser, Señor, realmente embajadores suyos, Señor, en este lugar. Rogamos, Señor, de su bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.